Vamos a rotar el ángulo de la información por un momento, nos vamos directamente hasta Perú. Recuerde que Perú, en medio de todas las noticias que siempre obtenemos de allí, hay una que no podemos dejar de un lado y es que se vienen las elecciones del país, pero a su vez lo que llama la atención es la cantidad enorme de precandidatos presidenciales. Hoy Carmen Alvarado está con uno de ellos. Tengo el nombre acá, es Francisco Díez Canseco del partido Perú Acción. Ella va a conversar con él y por supuesto nosotros vamos a escuchar con atención lo que tiene para decir. Carmen, un gusto saludarte. Un gusto el mío, querido Andy. Muy buenas tardes para ti y también para toda América Latina. Estamos en vivo y en directo, y tú lo has dicho bien, porque estamos haciendo un repaso por todos los candidatos presidenciales de estos comicios generales que se nos viene el 12 de abril. Día clave, día importante, que usted también lo va a poder ver a través de DiNews para toda América Latina. Nosotros hablamos de política exterior, hablamos de fronteras, y por eso nos reunimos cara a cara con todos los candidatos. Y en esta oportunidad estoy con el candidato de Perú Acción, Francisco Díez Canseco Tábara. Yo lo conocía porque incluso ya en otro espacio periodístico yo lo he entrevistado como analista político, analista internacional. Francisco, un gusto verlo después de tiempo, pero ahora ya como candidato. ¿Cómo se encuentra? Bien, chambeando, avanzando, y muy grato verte de nuevo. Igualmente, Francisco, pero ahora digamos que los papeles cambiaron. Ya estás como un candidato, estás trabajando ya con todo tu equipo. Y quieres saber, América Latina, ¿a dónde apuntas? ¿Qué visión Perú tienes? Y sobre todo, ¿qué hacer con las fronteras que se han convertido, y bien sabemos, en porosas, donde no sabemos la reacción inmediata del Ejecutivo, donde se expulsa a venezolanos para el lado de la frontera, pero bien sabemos que también hay disposiciones desde los países vecinos? Mira, se puede establecer un corredor humanitario para los venezolanos en Perú con varias condiciones, ¿no? En primer lugar, que haya un corredor humanitario en Ecuador para que puedan seguir transitando, o en Colombia, porque también hay frontera con Colombia, que tiene una frontera directa con Venezuela. Si no hay corredor humanitario ni en Colombia ni en Ecuador, el Perú no puede dar un corredor humanitario porque se va a convertir en un embalse humanitario. Y en segundo lugar, a cada uno de los que quieran utilizar o que el gobierno chileno quiere expulsar vía este sistema, el gobierno peruano tiene que calificarlos respecto a sus antecedentes, especialmente de los antecedentes penales, y no vamos a recibir en el corredor humanitario un solo delincuente. Ya tenemos aquí 1.800.000 venezolanos. Yo soy partidario de la solidaridad latinoamericana y Venezuela se ha portado con nosotros siempre muy bien, cuando era un gobierno democrático el que manejaba ese país, pero también nos han metido 30 o 40.000 delincuentes que han traído inclusive nuevas prácticas que antes no existían en el Perú. Entonces, eso ni hablar. Bien calificados, no son delincuentes, pueden entrar al corredor para que sigan al corredor ecuatoriano o al corredor colombiano. Y de ninguna manera aceptarlo simplemente como corredor humanitario, porque, repito, se convertiría en un embalse humanitario muy peligroso para el Perú. Imagínate tú, Francisco, que el Perú votaría por ti para que llegues a la casa de Pizarro. ¿Cuál sería tu primera acción para frenar la delincuencia que se está desbordando? Mira, el problema central de la delincuencia en el Perú es la corrupción existente en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en la Policía. Para ese efecto, nosotros estamos planteando a través de nuestro programa de gobierno denominado Mano de Hierro la creación de un organismo de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario, denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que estará integrado por personas probadamente intachables. Como yo digo, les vamos a checar hasta el pañal que utilizaron cuando recién nacieron. Personas que además estén debidamente capacitadas para ejercer el cargo, que tengan vocación cívica. No los vamos a convocar, vamos a hacer un concurso público. Una vez que se les califique, vamos a someterlos a un referéndum popular. Yo quiero que el pueblo peruano no continúe siendo socio de los corruptos, sino socio de quienes van a eliminar a los corruptos. O sea, referéndum popular en ese sentido, pero asamblea constituyente, como están planteando otros candidatos, no. Para elegirlos. Correcto. No asamblea constituyente, nada más. Solamente para elegirlos. ¿Por qué? Mira, George Orwell, pensador británico, señala que cuando un país donde las autoridades son elegidas democráticamente por el pueblo, está gobernado por personajes corruptos y o incompetentes, el pueblo no es víctima, el pueblo es socio, porque los eligió. Y acá hay una antigua sociedad del pueblo peruano con una partida de presidentes corruptos que son una vergüenza y de congresistas corruptos, etcétera. ¿Y qué hacemos con ellos que son corruptos? ¿Usted
¿podría poner sobre la mesa el tema de la pena de muerte para corruptos? Lo que estamos planteando nosotros es cadena perpetua para los corruptos, sin beneficio alguno, y pena de muerte para los presidentes corruptos. Pena de muerte para los presidentes corruptos. Así es, y mire usted, Francisco, que está en penal perpetuo muchos expresidentes que tienen esas condiciones por corrupción, ¿no? Bueno, no se podría aplicar esta norma retroactivamente, porque la retroactividad, como tú sabes, es siempre benigna, pero es que se aplique a futuro, para que quienes se atrevan a robar el dinero de todos los peruanos, a aprovechar del poder en beneficio propio y no del país, sepan que están sometidos a un régimen por el cual se les puede aplicar la pena de muerte, como ocurre en otros países. Yo creo que es una vergüenza que el penal de Barbadillo, donde están internados varios expresidentes, acaban de meter a otro ahí adentro, se haya convertido en una especie de hotel de lujo, donde esta gente vive del dinero de todos los peruanos, o sea, con tu plata, con la mía, con la de esa plata vive, y tienen millones de dólares guardados afuera, esperando de alguna manera maniobrar para poder salir y largarse del país. Eso es inaceptable, eso es indignante. No puede ser que se continúe con esta impunidad, que es un pésimo ejemplo especialmente para las nuevas generaciones. Entonces, lo que acaba de decir el candidato presidencial de Perú Acción es pena de muerte, Andy, para los presidentes corruptos. Y claro, las leyes no son retroactivas. Ya los que están dentro del penal de Barbadillo, ampay me salvo, diríamos coloquialmente. Yo creo que a esos hay que decirle, señor, usted tiene un plazo hasta tal fecha para que empiece a pagar su estadía aquí. ¿No es cierto? Porque no, imagínate, con toda la plata que se han robado y que la tienen bien escondidita afuera, encima les pagamos la estadía. ¿Qué es esto? O que chambeen, pues. Claro. Ahora, Francisco, cuando te preguntaba sobre tus primeros lineamientos para combatir la inseguridad ciudadana, me hablabas de la corrupción. Pero ya en la práctica, ¿esto cómo lo materializamos? Porque el tema de la corrupción es un tema estructural, de fondo, que va a tomar tiempo, sin lugar a dudas. Pero la gente en estos momentos está comentando o está debatiendo sobre esta disposición de José Gerí, del presidente de transición, de la prohibición de 2 personas en una moto. ¿Consideras tú que de esa forma se tiene que enfocar la lucha contra la criminalidad? Eso se lo han copiado de Colombia, ¿no? Y en la práctica lo que ocurre es que los sicarios caminan de a 2. Es una forma de dificultarles la tarea letal que ellos tienen. Nosotros planteamos varias medidas. Primero, crear el Consejo Nacional de Moneda Pública, que se va a encargar de votar a los corruptos, policías, fiscales, jueces y a los mafiosos que manejan el INPE. En segundo lugar, extender el periodo de detención de los delincuentes capturados en flagrancia de 48 horas, que es lo que hay ahora, a 30 días. De esa manera los sacamos de la calle. Y le dificultamos la tarea a policías o fiscales ineptos o corruptos que alegan que en 48 horas no tienen tiempo para generar un buen expediente y dejarlos adentro. No, ya tienen 30 días para hacerlo y se quedan adentro. En tercer lugar, tenemos que filtrar las 25 escuelas policiales que hay en el Perú, de las cuales emergen 1.500 policías, o sea, uno por comisaría, imagínate. ¿Por qué? Porque están un porcentaje indeterminado, pero importante, penetradas por las organizaciones criminales. Están saliendo policías con el uniforme y el arma de reglamento a servir al tren de Aragua y no a servirte a ti, a mí o a la ciudadanía o especialmente a los niños en el Perú. Eso tenemos que filtrarlo y eliminarlo. Y finalmente, una cuarta medida de emergencia es empoderar a las juntas vecinales. Nosotros en el partido hicimos un experimento en Huacho hace un par de años, en donde los propios vecinos compraron camaritas, las colocaron estratégicamente, adquirieron una pequeña central y establecieron puntos de alarma. Apenas aparecía un delincuente, se daba la alarma y se avisaba a la comisaría. Esto yo lo voy a extender en todo el Perú. Las juntas vecinales. En el camino vamos saneando las comisarías, porque claro, si tú tienes ahí policía, fíjate, una anécdota. Hace unos meses me invitaron a un importante centro comercial de Lima, un grupo de comerciantes me invitó a dialogar, en un diálogo abierto. Al final uno de ellos se acercó y me dijo, mire doctor, aquí le pagamos, además despacito, no quería que se comentara, le pagamos cupo al tren de Aragua. Yo le dije, ¿y por qué no denuncian a la policía? Respuesta, porque el cobrador es un policía. Increíble, realmente lo que estamos escuchando, pero son anécdotas o experiencias o antecedentes, Andy, que dan cuenta que las organizaciones transnacionales, o sea, que están en América Latina y que están inquistadas en el Perú, pues también están dentro de las instituciones. Francisco Díaz-Canseco Tábara, tengo que cerrar la entrevista. ¿Cuál sería su mensaje a América Latina
luego también de la caída del dictador Nicolás Maduro, sabiendo también que tenemos una comunidad venezolana, que tú has dicho que eres un hombre solidario, un hombre que tiene otra visión, pero que también hay criminales, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que están también en estos momentos? Pero de aquí, del Perú, pero también de la región. Tenemos que resucitar la doctrina Betancourt, la que estableció hace 60 años don Rómulo Betancourt, eminente demócrata venezolano y latinoamericano, por la cual se señalaba que los países regidos por sistemas democráticos y por democracias no debían establecer relaciones y sí sanciones a los regímenes dictatoriales. Ese es el ejemplo que dio Betancourt en un país que luego ha caído en una dictadura espantosa como la de Maduro, que todavía persiste. Yo hago un llamamiento a mis hermanos de América Latina para cerrar filas en la defensa de una democracia que debe eliminar la corrupción, que debe construir una válida justicia social y que debe concluir con la violencia en todos nuestros países. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco por esta entrevista, por esa conversación. Seguramente vamos a hablar más adelante porque todavía se están calentando motores de estas elecciones y también se viene un largo trajín, un largo caminar y usted lo va a ver en DNews. Andy, contigo en estudios, compañero. Gracias, Carmen Alvarado, por esta importante entrevista. Importante conocer a los precandidatos que se enrumban justamente a estas elecciones, tomando en cuenta un historial, las necesidades que hoy tiene el Perú y, por supuesto, el historial de que los últimos presidentes no pudieron terminar sus mandatos. Es decir, el que llegue ahora debe garantizar, ¿no?, que por lo menos Carmen Alvarado va a poder cumplir con la gestión completa. Te agradezco por las preguntas, compañera. Seguiremos en contacto. Gracias. Buenas tardes.